Pascua de Resurrección. Este domingo vivimos diferentes eventos muy especiales. Sobre todo, pues estamos recordando y deseando el descanso eterno para el Papa Francisco, que escribía algo interesante pues a principios de este año, presentando un libro. La muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de algo. Es un nuevo comienzo, porque la vida eterna que los que aman ya experimentan en la tierra dentro de las ocupaciones de cada día. Es el inicio de algo que no tendrá fin, y es precisamente por eso que es un nuevo comienzo, porque experimentaremos algo que nunca hemos experimentado plenamente, la eternidad. Demos gracias al Señor por el ministerio petrino ejercido por el Papa Francisco, que, como decía su lema, algo así como un verbo que no existe, ¿no?, en español, misericordiando, dando misericordia y haciendo palpable el amor encarnado de Cristo cada día. Este segundo domingo de la Pascua es denominado también de las vestiduras blancas. Los que inician la vida cristiana en la vigilia pascual llegan revestidos de blanco. De este modo concluimos también hoy la octava de Pascua, que se trata de ir profundizando cada vez más en el sentido de la iniciación de la vida cristiana, es decir, lo que celebramos en los sacramentos de bautismo, Eucaristía, confirmación. Se dice así: son ya nueva criatura y han sido revestidos de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de su dignidad de cristianos. Ayudados por la palabra y el ejemplo de los suyos, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Por lo tanto, este domingo celebramos el ser revestidos de Cristo. Es la mejor expresión de la nueva vida del bautizado, una vida en comunión, de pensar y sentir de la comunidad y basada en el amor fraterno, fruto de recibir el don gratuito de la paz. Y al recibir la paz se exige de nosotros reconciliación, perdón, misericordia. La dignidad cristiana no se trata de ser mejores o dejar vicios, sino de una vida nueva en la que el Espíritu de Cristo, un espíritu de amor servicial y gratuito, nos hace manifestar la santidad de Dios. La vida nueva tiene su fundamento en la fe en Jesucristo, pero una fe que actúa desde la palabra y el ejemplo de la caridad. Permanecer en el amor de Cristo, en las buenas obras que representan esos vestidos blancos. Otro tema de este domingo: se nos describe la fe apostólica, que es nuestra fe, la fe en la que fuimos bautizados, que es la fe de la Iglesia. Es un camino por el cual también podemos transitar. Una primera certeza es que Jesús crucificado había sido traído personalmente del estado de muerte al de una vida nueva y perdurable. De hecho, Tomás pedirá ver y palpar las huellas del sufrimiento. Es una experiencia sensible de la Pascua, de la muerte y de la resurrección del Señor. Pero que Jesús insistirá en la felicidad de los que creerán sin tal experiencia sensible. Otra certeza es que no fue una reanimación, como si lo fue la de Lázaro, por ejemplo, sino que es ya una anticipación de la gloriosa resurrección general. A la fe pascual los apóstoles llegan desde esos signos sensibles y palpables, la tumba vacía, y sobre todo desde el encuentro de los discípulos con el Señor resucitado. En cambio, a nosotros nos llega por su testimonio, por su predicación, que la van manteniendo en esa sucesión de los apóstoles. Estas apariciones fueron acontecimientos de revelación que manifestaron el significado del final de los tiempos y el significado de la identidad de Jesús,
y llamaban a quienes recibían estas apariciones a una misión a través de esa experiencia única, no meramente interior, sino que implicaba alguna percepción externa, la visual. Jesús, fijémonos, no se aparece a extranjeros o a enemigos, sino a la comunidad cristiana, a los que llegaron a ser creyentes mediante esta experiencia. Así, San Pablo habla de su experiencia como encuentro con el Jesús resucitado, que se manifestó a sí mismo y le dio un encargo, una misión concreta. Es una experiencia, la que meditamos hoy en el texto del Evangelio, irrepetible, que concluyó las apariciones con la llamada de San Pablo. Solo a ellos, al grupo apostólico, se les confía la función irrepetible de testimoniar que el Cristo resucitado es personalmente idéntico al Jesús terreno, y así fundar la Iglesia por medio de este mensaje pascual. La resurrección de Jesús fue confirmada por el descubrimiento de esa tumba vacía, sepulcro vacío. Sin embargo, el signo positivo principal son las apariciones de Jesús resucitado. Pero desde la historia podemos adentrarnos a la verdad sobre Dios, esto es, la resurrección como futuro definitivo ya inaugurado por la resurrección de Jesús de entre los muertos. En el Evangelio de hoy descubrimos cómo los discípulos empiezan a hablar de Jesús con los términos de Señor, Señor mío, de Dios, Dios mío. Empieza a revelar plenamente que Jesús debe ser identificado y adorado como divino Señor. La fe no es obra de nuestra inteligencia ni de nuestra voluntad. La fe en la resurrección de Jesús es un don de Dios y tiene que ser libremente aceptado. El Señor nunca se impone. Pero Dios opera a través de nuestro intelecto también para dar credibilidad a una decisión firme de fe. Por esto nuestra fe es la confianza en aquellos que vieron y creyeron, en los testigos apostólicos de la resurrección. Aceptamos su testimonio, que dice que se encontraron con el Jesús resucitado, con una experiencia peculiar. Tenemos el testimonio fiable de ellos. Y también creemos en el significado de la resurrección de Jesús. Necesitamos en esta Eucaristía y siempre escuchar el testimonio histórico, público, de Pedro, de Pablo, de María Magdalena y los demás testigos originales por el que llegó a nosotros el Evangelio. Llamados a descubrir la resurrección en la respuesta positiva a la vida, al sentido y al amor frente a la muerte, al absurdo o el odio que nos amenazan. Y hay un tercer tema de este domingo, que es el propuesto por San Juan Pablo II, la divina misericordia. El Papa intuyó extraordinariamente cómo el misterio pascual revela la verdad de la misericordia de Dios en su plenitud, haciendo justicia del pecado y restituyendo al amor su fuerza creadora en el interior de cada hombre, gracias a la cual él tiene acceso de nuevo a la plenitud de vida y a la santidad que viene de Dios. El texto del Evangelio nos habla que era al anochecer. Discípulos asustados, reunidos todos en aquella casa, con las puertas cerradas, atentos al menor ruido que pudiera anunciar la proximidad de los que habían crucificado al Maestro. Quizás nuestros corazones todavía están cerrados. Estamos asustados, con miedo, confundidos. Los discípulos durante el ministerio de Jesús le habían reconocido de algún modo como Salvador, como Mesías, pero no llegaron a aceptar su destino de sufrimiento. La crucifixión de Jesús provocó una crisis profunda en los discípulos, porque echaba por tierra su fe en Jesús. Ningún judío tenía ni siquiera en mente que un Mesías fuera matado y después resucitado. Era absurda la idea de un Mesías crucificado. Para ellos había terminado todo. Las ilusiones de un reino mesiánico en el que ellos ocuparon los primeros puestos se había desvanecido. Ahora solo quedaba esperar el momento propicio
para dispersarse, huyendo cada uno por su lado, sin llamar la atención, marcharse como si nunca hubieran tenido nada que ver con aquel rabí llamado Jesús de Nazaret. De igual modo, es destacable el que diga al anochecer del día de la resurrección, puesto que después dirá 8 días después. Es decir, aquí se inaugura otro tema de este domingo, el domingo, la experiencia del día del Señor. Clara referencia a la nueva liturgia de la comunidad cristiana. Ya no son 7 días, hay un día nuevo, un tiempo nuevo, el 8º día, el domingo. Una de las condiciones para el encuentro con el resucitado es precisamente la reunión de la comunidad. No se va a aparecer a Tomás en privado, porque no estaba, sino que esperará hasta el siguiente domingo, puesto que el Señor es quien tiene la iniciativa. Decía Sacramentum Caritatis, el día en que Cristo ha resucitado de entre los muertos, el domingo, es también el primer día de la semana, el día que según la tradición veterotestamentaria representaba el principio de la creación. Ahora, el día de la creación se ha convertido en el día de la nueva creación, el día de nuestra liberación, en el que conmemoramos a Cristo muerto y resucitado. Que las puertas estén cerradas muestra 2 significados. Primero, miedo en los discípulos. Y segundo, la condición gloriosa de Jesús atravesará tanto el miedo de sus discípulos como esas puertas cerradas, revelando así su cuerpo glorioso. Ciertamente, la decisión de aparecerse no se encuentra en la investigación, la búsqueda, pesquisa de los discípulos de aquel tiempo, sino que es una iniciativa absolutamente gratuita de parte de Jesús resucitado. Se presenta en medio de ellos, es decir, en medio de la comunidad reunida. Y Jesús entrega 4 dones: la paz, el gozo, la misión y el Espíritu Santo, indicando la llegada de aquel shalom esperado, esa paz mesiánica, la espera de la gracia, charis, una gracia gratuita, definitiva, no para el goce egoísta y exclusivo, sino para la misión de transmitir a su vez la paz y la gracia mediante la misericordia, mediante la compasión, mediante el perdón, mediante un amor encarnado. Y el don del Espíritu Santo, que es la nueva creación. De ahí el soplo definitivo, el mundo nuevo, el nuevo Israel, el hombre nuevo, la humanidad nueva. ¿Y cómo se realizará la misión? Mediante el perdón de los pecados, la destrucción de todas las fuerzas del mal. Hemos visto al Señor. Esa es la primera predicación de los apóstoles hecha a Tomás, uno de ellos, que estaba ausente cuando vino Jesús. La comunidad, por mandato expreso de Jesús resucitado, inicia su misión de querer transmitir paz y gozo, pero, fijémonos ya desde el principio, choca con la incredulidad, expresada de manera muy cruda y dura. Si no veo, si no meto, no creeré. A Tomás le costará creer que la experiencia que sus compañeros han tenido del resucitado corresponde al mismo Jesús crucificado. De hecho, todavía ve en las puertas cerradas el susto y el miedo y la confusión de los mismos apóstoles. 8 días después, Tomás no solo se convence que el resucitado es personalmente el crucificado, sino que descubre el significado de la resurrección. Él es el Señor, Él es Dios, digno de ser adorado como Señor y Dios verdadero. Por lo tanto, el día de hoy se nos invita a renovar la profesión de fe y al mismo tiempo a confesarla a una humanidad que espera nuestro testimonio de la resurrección. Son muchos los que necesitan encontrarlo y poderlo reconocer como verdadero Dios y hombre, pues se encuentran invadidos por dudas e incertidumbres. Se nos ofrece, por lo tanto, el camino de la fe, llegar a creer por la escucha de la palabra, a través de la mediación y del testimonio apostólico.
De ahí que podemos amar, creer y alegrarnos de la resurrección de Jesús. La meta de nuestra fe es la salvación. Exclamemos con Tomás hoy, Señor mío y Dios mío. Y fijémonos también en esa aparición más que interesante e importante. Las llagas que Cristo ha contraído por nuestro amor nos ayudan a entender quién es Dios y a repetir, Señor mío, Dios mío, ahí viendo a los pobres, a los necesitados, viendo a toda persona que pasa necesidad, a tanta gente con falta de esperanza. Ahí es donde podemos tocar a Dios, ahí es donde lo podemos descubrir, en esas heridas, por la falta de amor nuestro. Pongamos amor ahí donde no lo hay. Solo un Dios que nos ama hasta cargar con nuestras heridas y nuestro dolor, sobre todo el dolor del inocente, es digno de fe.